Buen día para todos muchachos. En esta ocasión vamos a iniciar el estudio de los temas relacionados con las operaciones de regresión e interpolación. Bueno, vamos a dar una breve introducción de qué es este asunto. Supongan que tenemos un diagrama de dispersión del tipo XY. ¿Listo? Y supongan que tenemos un montón de datos. Pues claro, si estamos haciendo un diagrama de dispersión, ¿listo? Supongan que todos esos punticos que ustedes ven ahí son datos que tenemos de X y de Y. Entonces, ¿cuál es nuestra pretensión con este asunto de la regresión? Pues a ver muchachos, los voy a poner en contexto. Supongan que este diagrama de dispersión ustedes lo encuentran después de ir a un laboratorio y hacer varias mediciones sobre alguna cosa. ¿Listo? Supongamos concentración de un fármaco en la sangre o supongamos eh, cantidad de colonias formadas en un cultivo, etcétera, etcétera. Es que las posibilidades son muchas. Bueno, entonces supongamos que ustedes tienen a la mano un modelo, una ecuación que les puede dar el comportamiento de esos datos. Sin embargo, cuando contrastan los datos que tenemos acá, estos punticos, con esa ecuación, pues no les encaja. Entonces quiere decir que esa ecuación de entrada pues no les va a servir. Ahora ustedes se hacen la pregunta, ¿cómo poder encontrar de forma rápida y sencilla una expresión que nos dé el comportamiento, que nos describa hasta el comportamiento de los datos, de esos datos, de forma más o menos decente? ¿Listo? Estadísticamente decente, digámoslo así. Entonces la forma de hacerlo es utilizar un modelo de regresión. ¿Listo? Los modelos de regresión son ecuaciones del tipo y igual a f de x, a 0, a 1, a 2 y así hasta a sub n, donde estas a son parámetros de regresión. ¿Listo? Son los parámetros del modelo de regresión, son constantes que debemos de hallar utilizando estos datos que tenemos acá. ¿Listo? Modelos de regresión hay muchos muchachos. Yo les voy a comentar solamente algunos. Por ejemplo, un modelo lineal que es del tipo y igual a sub 0 más a sub 1x. Entonces, ¿cuáles serían los parámetros del modelo acá? Serían a 0 y a 1. ¿Listo? Entonces, si le tiramos a esto, si le graficamos a esto, o ajustamos estos datos, queda mucho mejor dicho así, un modelo lineal, pues podríamos obtener algo como esto. Algo así, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, también podemos utilizar un modelo polinómico de grado 2, que a propósito, el modelo lineal sería entonces un caso particular de un modelo polinómico, en este caso de grado 1. Ahora vámonos para uno de grado 2. Entonces, ¿cómo sería? A 0 más a sub 1x más a sub 2x a la 2. ¿Listo? Ese sería un modelo cuadrático, así también se le llama. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se podría ver aquí un modelo de ese estilo? Se podría ver más o menos así. ¿Listo? Entonces ustedes observarán, pues según el comportamiento de los datos, un modelo cuadrático según este ejemplo sería lo mejor, ¿cierto? Sin embargo, una cosa es lo que uno vea y otra muy diferente es lo que diga el error cometido. Que para nosotros vamos a utilizar el famoso R cuadrado.
Listo, más adelante les enseño cómo calcular eso. Eso es muy fácil hallarlo. También podríamos utilizar un modelo cúbico que tiene la siguiente estructura. Más a sub 3 x a la 3. Listo. Y en general, uno polinómico sería el del tipo A0 más a sub 1x más a sub n x a la n. Listo. Entonces miren lo siguiente. Un modelo polinómico va a tener n más un parámetros. Es decir, si por ejemplo tenemos un modelo lineal donde n es el grado del polinomio, listo, el número de parámetros será igual a 2, es decir, 1 más 1, listo, o n más 1, listo, donde n es igual a 1, como lo quieran ver. Para un modelo cuadrático que es de grado 2, es decir, n es igual a 2, entonces ¿cuántos parámetros va a tener? Va a tener n más 1, es decir, 2 más 1, 3. Vamos a ver, 1, 2 y 3 parámetros. Para uno de grado 3, para uno cúbico, entonces sería, ¿cuántos parámetros va a tener el modelo? Sería el grado que es 3, es decir, n igual a 3 más 1, da 4. ¿Cuántos parámetros son? 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Eso solamente como para que lo tengan presente, muchachos. Muy bien. Ahora la pregunta que nos podemos hacer es la siguiente. ¿Cómo encontrar esos parámetros? Para poder encontrar esos parámetros vamos a utilizar el método de las diferencias finitas. Me corrijo, vamos a utilizar el método de los mínimos cuadrados. ¿Listo? Entendiendo lo siguiente. Una vez que ustedes ya tienen su modelo listo, es decir, cuando ya conozcan cada uno de los valores de los parámetros del modelo de regresión, ¿qué van a hacer ustedes? Con los valores de X van a encontrar valores de Y y van a graficar su modelo de regresión. ¿Listo? Sin embargo, noten lo siguiente. Por ejemplo, supongan que tenemos este valor de X. ¿Listo? Y el valor de Y que predice este modelo, este de acá, va a ser este de acá. ¿Listo? Entonces, si tenemos un XY dado, vamos a encontrar este de acá. Sin embargo, ¿el valor real cuál es? Miren, nos vamos a ir más para arriba. Véanlo acá. Este es el valor real. Listo. Yo sé que eso es un dato que está por allá desperdigado y que con pruebas como la prueba Q, pues se puede eliminar, sí. Pero en este caso, miren lo que nos encontramos. Es decir, por lo general, lo que les quiero decir es que por lo general, los modelos de regresión no pasan por todos los puntos del diagrama de dispersión. ¿Listo? Ocasionando entonces que entre todos esos puntos que tenemos ahí graficados y el modelo de regresión exista un error. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer entonces para encontrar ese error? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí voy a hacer un cambio, muchachos, para no generar una confusión después. ¿Listo? Esta Y de acá va a ser la Y del modelo. Y esta Y de acá va a ser la tabulada, es decir, la que tenemos ya de entrada. ¿Listo? Entonces lo que le quiero decir es que siempre entre esas Y tabuladas y las encontradas con el modelo siempre va a haber un error. ¿Listo? Casi siempre, casi siempre. En algunas situaciones el comportamiento de los datos es tan bien definido que el modelo puede describirlos muy bien con un error de casi cero, casi cero. Bueno, entonces para poder ver en qué consiste todo este asunto, vamos a analizar un ejemplo que consiste en lo siguiente. Nos plantean los siguientes datos.
datos de X y de Y. Para X, 6 y 7. Para la Y, 2, 4, 3.5, 6 y 5.5. Bueno, esos son los datos que nos están dando, ¿no? Que nos están proporcionando. Entonces lo que nos piden es encontrar la mejor recta que describa ese conjunto de datos. ¿Listo? Entonces vamos a implementar un modelo de regresión del tipo lineal. ¿Listo? Entonces, en este caso, el modelo de regresión que nos proponen utilizar es uno lineal del tipo A0 más A su 1x. ¿Listo? Entonces va a suceder lo siguiente, jóvenes. Debemos de encontrar de alguna manera estos dos coeficientes, A0 y A su 1. ¿Listo? Entonces, desde hace rato les estoy comentando que siempre que utilicemos un modelo de regresión vamos a obtener un error. ¿Listo? ¿Cómo vamos a cuantificar ese error? Pues de la siguiente manera. Ese error, que también recibe el nombre de la suma de los cuadrados del error, va a ser igual a la sumatoria de todas las y tabuladas. ¿Listo? Menos las y predichas por el modelo. ¿Listo? Es decir, a cada uno de estos valores le vamos a restar lo que se puede encontrar con el modelo de regresión. Y ustedes miran, pero ¿usted cómo nos está proponiendo esto? Siento que en este momento no conocemos sus valores. Calma, muchachos, calma. Déjense guiar. Entonces sería a sub 0 menos a sub 1 por cada una de las x. Y esto al cuadrado. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Con el método de los mínimos cuadrados, que ya tenemos el cuadrado, lo que hacemos es optimizar el proceso. Recuerden lo que veíamos por allá en la unidad número 1 del curso. Todos los casos de optimización. Que para poder proceder con uno de esos procesos debemos de precisamente derivar. En este caso vamos a derivar respecto a cada uno de los parámetros del modelo de regresión. ¿Listo? Entonces vea pues. Vamos a derivar respecto a A sub 0. Entonces quiere decir que lo que no sea A sub 0 se convierte en una constante. ¿Listo? Entonces lo que tenemos más hacia afuera es el cuadrado. ¿Por qué no me estoy fijando en esta sumatoria? Porque es que las sumatorias permiten entrar y sacar términos siempre y cuando no tengan que ver con los términos subindizados, es decir, las y las x, es decir, las x yo no las puedo sacar de esta sumatoria, ni tampoco las y, pero por ejemplo una constante como a sub 0 y a sub 1 sí lo podría hacer, y como en este momento estamos derivando respecto a esas a sub 0 y esa a sub 1, entonces podemos ingresar o sacar esa derivada. Entonces vamos a hacerlo con despacio. Listo.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta derivada la podemos ingresar en la sumatoria. Listo. Entonces, ¿qué va a suceder? Vea, va a suceder esto. Adentro tenemos el azuchero, pero es que tenemos una potenciación, entonces vamos a derivar primero eso, tal como lo sabemos hacer utilizando la regla de la cadena. Entonces esto va a ser igual a 2 veces todo eso. Ah, claro, y no se les olvide la sumatoria. Por la derivada interna. Listo. Miren que lo estamos haciendo con despacio. Este primer ejercicio. Para que ustedes se vayan acostumbrando. Entonces, de acá podemos, antes de continuar, sacar una expresión generalizada y decir que el error cometido, es decir, la suma de los cuadrados del error, va a ser igual a la sumatoria de los y sub i menos el modelo de regresión, es decir, esa función f de x sub i, a sub 0, a sub 1 y así hasta su n. Listo. Y todo esto al cuadrado. Listo, de forma generalizada. Bueno, entonces esto va a ser igual a que a la sumatoria de 2 por y sub i menos a sub 0, a sub 1 x sub i por la derivada de esto que va a dar 0. La derivada de esto que va a dar menos 1. Menos la derivada de todo esto que va a dar 0. ¿Y que por qué esto da 0? Pues muy sencillo. Es que recuerden lo que dije hace un momento. Cuando derivamos respecto a sub 0, lo que no sea sub 0 se convierte en una constante y la derivada de una constante da 0. Así de sencillo. Entonces, ¿qué nos quedó? Pues esto. A la sumatoria de 2 por y sub i menos a sub 0 menos a sub 1 x sub i por menos 1. Listo. Bueno, entonces recuerden que todo proceso de optimización siempre se va a caracterizar porque después que sacamos la derivada vamos a igualar todo a 0. ¿Listo? Es decir, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Vea. Esa derivada la igualamos a 0. ¿Listo? Y vamos a ver a qué llegamos. No sin antes obtener la otra derivada para no tener que desorganizarnos demasiado. ¿Listo? Entonces, antes de hacer esto, vamos a obtener la derivada respecto a su 1. Entonces, recuerden que este primer paso siempre consiste en obtener la expresión para la suma de los cuadrados del error, que sería los y sub i menos el modelo de regresión. ¿Listo? Que en forma generalizada sería así. ¿Listo? Y eso elevarlo al cuadrado. Y después derivar esa suma de los cuadrados del error, es decir, LSR, respecto a cada uno de los parámetros del modelo de regresión, a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, los que hayan, ¿listo? Este proceso siempre hay que hacerlo, ¿listo? ¿Por qué? Porque debemos de entender de dónde salen esos valores que nos arroja, por ejemplo, Excel, que nos arroja
R, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, de nuevo, vamos a proponer toda la solución y ahorita miramos a ver qué hacemos. Bueno, en realidad ya sabemos qué debemos de hacer. ¿Listo? Bueno, entonces eso sería la derivada respecto a su 1 de la sumatoria y su i menos. Y esto al cuadrado. Esto lo podemos ingresar en la sumatoria. Y hacer algo similar a lo que hicimos hace un momento, cuando derivamos respecto a sub 0. Aquí, ¿por qué nos da aquí sub i? Muy sencillo, porque estamos derivando respecto a su 1. Entonces quiere decir que x sub i sería una constante en ese caso. ¿Listo? Entonces recuerden que cuando derivamos una constante por la variable de derivación nos va a quedar es la constante. Eso es un caso particular de derivación, recuerden eso. Menos x sub i. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Lo que yo les dije hace rato, ambos resultados, vamos a igualarlos a cero. ¿Por qué? Porque eso es típico de cualquier proceso de optimización. Derive igual a cero, derive igual a cero, así sucesivamente, ¿listo? Bueno, entonces, de la primera, es decir, de esta derivada, vamos a obtener esto. Igual a cero. Entonces vamos a trabajar con eso mientras tanto. Este 2 lo vamos a sacar de la sumatoria y después lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Igual a cero. Es decir, que el 2 se eliminó por completo. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Este menos 1 lo vamos a multiplicar por todos estos tres sumandos. Entonces, ¿qué me queda? Menos y sub i más a sub 0 más a sub 1 x sub i igual a 0. ¿Listo? Esta sumatoria la vamos a repartir para cada uno de esos tres sumandos. Entonces, ¿qué quedaría? Más la sumatoria de a sub 0 más la sumatoria de a sub 1 x sub i igual a 0. Listo. Lo que contenga alguna y lo voy a pasar al otro lado. Entonces, si paso esto al otro lado, pasaría con signo menos. Y menos con menos nos da más. Listo, nos da más. O dicho de otra manera, se nos va a volver positivo. Y eso y listo. ¿Qué vamos a proceder, muchachos? ¿Con qué vamos a proceder? Vea.
Esto no tiene el subíndice de la sumatoria, el que sí lo tiene es este, vea, el i, el x sub i, listo, y el y sub i también. Entonces los que no tengan esos subíndices relacionados con la sumatoria, entonces los podemos sacar como constantes. Por la sumatoria de 1. ¿De dónde salió el 1? Pues de sacarle la sub 0, listo. Más a sub 1 por la sumatoria de x sub i igual a la sumatoria de y sub i. Listo. Bueno, esto lo vamos a dejar ahí por el momento. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta otra expresión, producto de la derivación respecto a sub 1. Noten que estamos haciendo esto paso por paso para que ustedes entiendan bien cómo es que lo van a hacer después. Listo. Igual a 0. X sub i por y sub i. Sin embargo, cometió un error, así que me voy a devolver. Porque recuerden que multiplicamos por x sub i cada uno de estos tres términos. Ese fue el error. Bien, entonces, al igual que en el caso anterior, vamos a sacar a sub 0 y a sub 1. Listo. Entonces ya con esto listo, notarán lo siguiente. Vean esto, muchachos. Entre la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿qué tenemos? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Vean, muchachos, es que es muy sencillo. Ustedes, para poder aplicar un modelo de regresión, ustedes deben de conocer los x sub i y los y sub i. Entonces quiere decir que esta sumatoria de acá, esta de acá, es de esta de acá hablamos después,
esta sumatoria de acá, esta de acá y esta de acá, ustedes la pueden conocer porque son derivadas o bueno, son obtenidas a partir de los datos originales, los datos tabulados, las X y las Y. ¿Listo? Entonces quiere decir que esas cosas las conocemos. ¿Qué no conocemos? A cero y a su 1. Entonces, según lo que vimos por allá en los métodos de solución de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones lineales, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proponer un sistema matricial que nos va a quedar de la siguiente manera. Y todos ustedes ya están en capacidad de solucionar esos sistemas. ¿Yo de dónde saqué esto? Muy sencillo, vea. Es que me voy en orden. Listo. Mis variables son, mis cosas desconocidas son a su 0 y a su 1. Listo. Entonces, primera ecuación. Los coeficientes me van a determinar las entradas de esta matriz. Entonces, primera posición, primera componente esta de acá. Segunda componente esta de acá, véala ahí. Para el segundo renglón, tomo las componentes de la segunda ecuación. Entonces, esta de acá sería este coeficiente y esta de acá sería el coeficiente de a su 1. ¿Listo? ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues a lo que tenemos allá. A esto y a esto. Y la sumatoria de las x sub i y de las y sub i. Listo. ¿Con qué vamos a proceder entonces, muchachos? Pues muy sencillo. Vamos a proceder con esto. Ya tenemos la expresión que vamos a trabajar, que es esta. Para poder encontrar a 0 y a 1. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a trabajar con esta tabla. Vamos a volverla a hacer. Y 7. Para la y. Y 5.5. Entonces, ahora sí les voy a hablar de esto. Listo. Recuerden que aunque no puse los límites que tiene la sumatoria, sí, al igual que las integrales, las sumatorias tienen límite inferior y límite superior, es decir, dónde se arranca y dónde se termina, o dónde se empieza, dónde se finaliza. Entonces, ¿cuáles son los límites? Vea, desde i igual a 1 hasta n. ¿Qué es n en este caso? N va a ser igual a la cantidad de datos que tengamos. ¿Queda claro entonces, muchachos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar desde 1 hasta n el número 1. Es decir, por ejemplo, si n, por ejemplo, no, es que así es. N es el número de datos. Entonces, ¿cuántos datos tenemos acá? Un total de 7. De 7. ¿Cuántas veces vamos a sumar el número 1? 7 veces. Entonces sería 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, que nos va a dar 7 al final. Entonces esto al final va a ser igual a n, es decir, el número de datos. Listo. Bueno, entonces vamos a necesitar calcular varias cosas y es, primero, la suma de todas las x. Necesitamos las x al cuadrado, entonces vamos a usar otra columna.
que serían las x a la 2. Listo. Entonces vamos a hacerla de una vez. 1 a la 2, 1. 4, 9, 16, 25, 36 y 49. Listo por ese lado. También necesitamos la sumatoria de las y. Ahorita lo hacemos. Y necesitamos la suma de las x por las y. Entonces vamos a hacer otra columna de las x por las y. Esto por esto me da 0.5. Esto por esto me va a dar 5. 6, 16, 5 por 3, 15, más 5 por punto 25, que haría 2.5, eso daría 17.5. Esto por esto, 36. Y este por esto sería 7 por 5, 35. Y 7 por punto 5 me va a dar 3.5. Entonces daría 38.5. Bueno, entonces a continuación vamos a encontrar las sumas. Bueno, yo me voy a extender acá y ahorita les digo el porqué. Vamos a proceder entonces a encontrar las respectivas sumatorias. La sumatoria de las x va a ser igual a 5 más 6 más 7. Y eso da 28. Ahora la suma de las y. Más 3.5 más 6 más 5.5. Y eso da 24. De las x a la 2. Más 9 más 16. 25 más 36 más 49 y eso da 140. Ahora, de las x por las y, 5 más 6 más 16 más 17.5, 36 más 38.5 y eso da 119.5. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con estos valores? Inicialmente los vamos a reemplazar en este sistema matricial para llegar a lo siguiente. Recuerden que n es el número de datos, que son 7. Entonces, ¿cómo nos va a quedar eso? Eso nos queda así, vea. 7. La suma de las x da 28. La suma de las x, 28. De las x a la 2, que nos da 140. A 0, a su 1. Y esto va a ser igual a la suma de las y, que es 24. Y la suma de las x por y, que da 119.5. Bueno, entonces como esto es un sistema 2×2, esto nos queda muy fácil de solucionar. ¿Listo? Ustedes tienen la opción de utilizar el método algebraico, de utilizar eliminación gaussiana o Gauss-Jordan. ¿Listo? Ustedes ya saben manejar esos datos, esos métodos, perdón. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a usar el más simple de todos, el algebraico. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema 2×2. Entonces, de acá nos vamos a devolver para encontrar esto. Entonces sería, primera ecuación, 7 por a sub 0 más 28 por a sub 1 y esto va a ser igual a 24. Segunda ecuación, 28 a sub 0 más 140 a su 1 y esto va a ser igual a 119.5.
Procedemos entonces a solucionar este sistema de ecuaciones. De la primera podemos despejar a sub 0. Entonces a sub 0 sería igual a 24 menos 28 a su 1 dividido 7. Y esto lo vamos a reemplazar en esta otra ecuación para que nos quede esto. Y ya con esto podemos encontrar a su 1. 4 por 24 daría 96. Menos 4 por 28 quedaría 80 más 32, 112. Más 140 a su 1 igual a 119.5. Este 96 lo paso al otro lado y estos dos los opero. Va a ser igual entonces a este menos este. De donde entonces a su 1 va a ser igual a 0. Y por lo tanto a sub 0 va a ser igual a lo siguiente. Listo. Entonces quiere decir que ya con esto tenemos los dos coeficientes o los dos parámetros del modelo de regresión encontrados. Ahora vamos a proceder a encontrar el error cometido. Que para poder encontrar ese error vamos a calcular dos cosas. Primero, la desviación que tienen o la dispersión que tienen los datos de Y, que eso se encuentra como la sumatoria, o bueno, vamos a reescribirlo de otra manera. Vamos a encontrar entonces esto. Los Y sub I menos el promedio de las Y al cuadrado. Esto nos va a decir qué tan dispersos están los datos. Listo. Entonces, para ello necesitamos primero encontrar el promedio de las Y, que ese promedio lo encontramos de la siguiente manera, que va a ser igual a la sumatoria de las Y sub I dividido el número de datos. En este caso sería 24 dividido 7. Quiere decir que el promedio va a ser igual a aquí es muy importante que ustedes utilicen todas las cifras decimales que les dé la calculadora. De esa manera evitan la propagación de errores. Listo. Entonces ya con eso podemos ir calculando estos datos de acá, uno por uno. Y recuerden elevar todo al cuadrado.
Ya con estos resultados podemos sacar una conclusión muy importante y es que el primer dato se encuentra más alejado del promedio que el segundo. El segundo sí está más cercano. 7, listo. Eso es lo primero. Lo segundo es que necesitamos calcular la suma de los cuadrados del error del modelo de regresión. Que les recuerdo que la expresión es esta de acá. Listo. Entonces vamos a proceder a ello. Para facilitar mucho el proceso, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Como vamos a estar usando mucho los valores de A0 y de A1, entonces vamos a almacenarlos en la calculadora, tal como sigue. Entonces sería así. El de A sub 0, 0.07142857143, almacénalo en A. Y el de A sub 1, 0.8392857143, almacenarlo en B. Listo. Y entonces, por ejemplo, para el primer dato, entonces sería así. Y 0.5 menos A sub 0 menos A sub 1 por el valor de la X, que es 1. Y recuerden que todo eso está al cuadrado. Ya de esa manera es mucho más fácil, porque lo único que tendrían que hacer después es cambiar la X y cambiar la Y y ya. Vamos entonces a ir consignando todos los datos.
Esto es precisamente lo que yo les hablaba hace un rato. Y es que lo más común es encontrar que una vez tengamos ya establecido el modelo de regresión, pues encontrar que hay un error entre los datos y el mismo modelo. No quiere decir que necesariamente el modelo esté malo. Esto no. Más adelante les voy a decir cómo determinar si el modelo es bueno o es malo. Bueno, entonces a continuación, ¿qué necesitamos hacer? Hacer la suma de todas esas dos columnas de datos. Vamos a ello entonces. Esto de acá son 8. Muy bien. Ya con esto entonces ya podemos proceder a calcular el coeficiente de determinación, que ese es el que nos va a decir si el modelo de regresión utilizado es bueno o es malo. Listo. Ese es el estadístico que vamos a usar. El coeficiente de determinación. Entonces el R cuadrado va a ser igual a LSY menos el SR que ya calculamos sobre SY. De donde entonces el SY va a ser igual a la sumatoria de las Y sub I menos el Y promedio al cuadrado. Es decir, la desviación estándar en el eje Y. Listo. Entonces vamos a reemplazar valores y listo. Eso va a ser todo. SY que da 22,7142881 menos el SR, que ese SR por lo general es menor que el SY. 12.57 dividido el SY. Vamos a ello entonces. Y en este caso nos da de 0,4630819035. ¿Eso qué quiere decir? Que el modelo de regresión lineal propuesto para ese conjunto de datos es perverso. Así de sencillo. Listo. ¿Cuándo decimos que es bueno? Cuando el coeficiente de determinación nos da muy cercano a 1. Por ejemplo,
0.9, eso es bueno. 0.99, eso es muchísimo mejor. Y si nos da 0.999, eso es excelente, muchachos. O que nos dio, por ejemplo, 1.000 algo, eso es muy bueno. Listo. Entonces, entre más cercano esté a 1 el coeficiente de determinación, mejor va a ser la regresión, el ajuste entre la curva de regresión, es decir, el modelo de regresión y los datos que estamos utilizando. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio, muchachos. A ver cómo nos va. Nos dan lo siguiente. Tenemos estos datos. De x, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ya quedó esta cantidad de datos. Voy a hacer una aclaración antes de continuar. Y la aclaración es la siguiente. Estadísticamente hablando, para usted poder aplicar un modelo de regresión lineal y que sea estadísticamente aplicable, usted necesita un mínimo no de 2 puntos, como dice la geometría, que para encontrar una recta necesitamos 2 puntos. No. Dado que estos son modelos estadísticos, nos regimos bajo otras reglas. Para un modelo lineal necesitamos n más 2 puntos. Es decir, si el grado del polinomio es 1, añádale 2 para que nos dé 3. Es decir, que para un modelo de regresión lineal necesitamos mínimo 3 puntos. Con 2 puntos no podemos, bueno, sí podríamos encontrar en principio la recta, sí, eso no se los voy a discutir, muchachos, sino que estadísticamente hablando, pues el error nos va a dar de 0. Listo, entonces eso no tiene sentido, ¿vale? Bueno, para un modelo polinómico de segundo grado, para uno cuadrático, donde el grado es 2, entonces, ¿cuántos puntos vamos a necesitar como mínimo para esto? Vamos a necesitar mínimo de 4 puntos. Listo. Es decir, el grado del polinomio más 2. Listo. Para uno de grado n, entonces vamos a necesitar n más 2 puntos. Así de sencillo. Profe, que es que yo tengo solamente 5 puntos, pero quiero encontrar un modelo de regresión lineal polinómico de cuarto grado, pues no va a poder. Listo, estadísticamente no es correcto. Listo. Porque para un modelo de regresión cuadrático de cuarto grado necesitamos 6 puntos. Y como usted solamente tiene 5, usted no podría. Listo. Tengan mucho cuidado con eso, muchachos. Ténganlo muy presente. Bueno, vamos a seguir con el ejemplo. Y los valores de y son estos. Y 8.4. Y nos da de entrada el modelo de regresión. ¿Listo? Que es un modelo de regresión del tipo potencial, es decir, que y va a ser igual a sub 0 por x a la sub 1. Ese es un modelo de regresión potencial que hasta el momento no lo habíamos tratado. ¿Qué vamos a hacer entonces? Este tipo de modelos los podemos linealizar. ¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente. Vamos a sacar el logaritmo natural a ambos lados. Hagámoslo abajo. Más esto lo debería escribir más abajo. Para aprovechar ese espacio que tenemos ahí. Ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo.
Entonces sería logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de a sub 0 x a la sub 1. Por una propiedad de los logaritmos, el producto de dos, el logaritmo el logaritmo del producto de dos cosas, perdón, va a ser igual a la suma de los logaritmos de esas dos cosas que se están multiplicando. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? Vea esto. Logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de a sub 0 más el logaritmo natural de x a la a sub 1. Y por otra propiedad de los logaritmos, este exponente lo puedo sacar. Entonces, ¿qué me queda? El logaritmo natural de y igual a el logaritmo natural de a sub 0 más a sub 1 por el logaritmo natural de x. ¿Y qué es eso, muchachos? La ecuación de una recta. Tenemos la y, bueno, obviando la parte de los logaritmos. Tenemos la y, tenemos una constante que sería el intersecto, más la pendiente por la x. Listo. Y resulta que ese modelo ya lo tenemos deducido. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Lo vamos a retomar, lo vamos a adaptar a lo que necesitamos según la linealización que acabamos de hacer y listo. Todo el resto va a ser igual. Bueno, entonces vamos a retomar ese modelo. Recuerden que la forma del modelo o la forma del sistema matricial en un modelo lineal sería este. Entonces, como les dije ahorita, solo lo vamos a adaptar. ¿Listo? ¿A adaptar en qué manera? Vea pues. Es que eso es muy fácil. Esto de acá nos va a quedar igual. La n por acá. En lugar de la x y va a ser igual, o ¿qué vamos a poner en lugar de x y? Logaritmo natural de x y. Porque esto fue lo que hicimos acá. Lo mismo en esta otra componente. Bueno, antes de continuar con el ejercicio planteado, debo decir que en el ejercicio anterior me equivoqué haciendo uno de los cálculos, varios de los cálculos de esta columna para determinar la suma de los cuadrados del error. Listo. Lo cual alteró pues la suma final. Y que al final pues eso se va a propagar hasta el cálculo del coeficiente de determinación. Entonces, más que hacerles perder el tiempo a ustedes, pues lo que quiero es reconocer que me he equivocado. Lo importante acá es no dejar las equivocaciones ahí, listo. Entonces, en este caso, ustedes pueden ver que el coeficiente de determinación nos da más cercano a 1. Sin embargo, pues aún no es aceptable. Por lo tanto, la conclusión anterior, bueno, la conclusión que inicialmente habíamos tomado acerca del coeficiente de determinación y el error cometido con el modelo de regresión propuesto, entonces sigue estando firme. ¿Listo? Dado que el coeficiente de determinación no nos da
de más o menos 0.9, algo así. Entonces el modelo de regresión propuesto no es el más adecuado. Bueno, entonces ahora sí podemos continuar con el ejercicio. Bien, entonces estábamos en que nos encontrábamos adaptando el modelo de regresión lineal a el modelo de regresión que encontramos acá, que es un modelo de regresión lineal, pero linealizado, utilizando la función logaritmo natural. Entonces vamos a continuar con ello. Aquí nos quedaría entonces la sumatoria de el logaritmo natural de x sub i al cuadrado. Bueno, tengan cuidado con lo que va a quedar acá. Bueno, entonces miren lo que va a suceder acá. No tenemos la constante a sub 0 solita, sino con el logaritmo natural. Así la debemos de colocar acá. Cosa que no sucede con a sub 1. Y esto va a ser igual a... Y esta sería entonces la forma matricial del modelo de regresión propuesto. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Entonces necesitamos calcular el logaritmo natural de las x sub i, el logaritmo natural de las x sub i a la 2. Necesitamos también el logaritmo natural de la y sub i y necesitamos este producto. Entonces vamos a ello. El logaritmo natural de 1 da 0. Bueno, estos logaritmos naturales los podemos dejar indicados. Y el momento de hacer la suma, pues ahí sí los operamos. Así ahorramos un poco de tiempo. Listo. Ahora vamos con el logaritmo natural de la y. Vamos a hacer lo mismo, los vamos a dejar indicados. Bueno, vamos a proceder a calcular las sumas, que eso es lo que realmente necesitamos.
Bueno, esto me va a tocar dejarlo más o menos montado. Ustedes, espero que ustedes me entiendan, muchachos, porque son muchos decimales y no cabemos, y no caben todos. Bueno, vamos a tratar con esto a ver si funciona. Listo, muchachos, entonces con esta información ya podemos proceder a solucionar el sistema de ecuaciones, que nos va a quedar de la siguiente manera. El sistema sería 5 por el logaritmo natural de a sub 0 más la suma del logaritmo natural de las x, que sería por a sub 1, y esto va a ser igual a 383. Esto para la primera ecuación. Para la siguiente ecuación, la segunda, más y esto va a ser igual a 4,2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De la primera ecuación vamos a despejar logaritmo natural de a sub 0, no a sub 0, sino el logaritmo natural. Y eso lo vamos a reemplazar en esta otra ecuación. Que reemplazando
4, 2. Entonces de aquí vamos a despejar a su 1. Ya con esto encontramos a su 1 y por lo tanto vamos a proceder a encontrar el logaritmo natural de a sub 0.
Bien, entonces ya con esto listo, podemos proceder entonces, muchachos, a determinar el coeficiente de determinación, valga la redundancia. Entonces recuerden que hay que calcular dos cosas. La primera, la dispersión o la desviación estándar de las y también vamos a calcular el error del modelo. ¿Listo? La suma de los cuadrados del error. Vamos a ello entonces, muchachos. Primero que nada hay que calcular, bueno, esto acá tiene un error. Listo. Porque recuerden que no estamos trabajando con los datos originales, sino con los linealizados. Al menos nos dimos cuenta a tiempo. Bueno, entonces hay que calcular esto, que ya sabemos cómo hacerlo. Y en este caso eso nos va a dar lo siguiente. Bueno, en este caso, en este ejercicio deben de tener mucho cuidado con lo siguiente, y es que recuerden que adaptamos el modelo de regresión lineal que vimos inicialmente según la linealización que hemos propuesto para el modelo de regresión que nos han dado desde el inicio en el ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el cuidado que hay que tener? Es el siguiente. Y es que para calcular el cuadrado de la suma de los errores, es decir, el SR, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Sería el logaritmo natural de y sub i menos
el logaritmo natural de a sub 0 menos, miren que esto sale del modelo linealizado, listo, para que tengan ustedes mucho cuidado con eso, sería a sub 1 por el logaritmo natural de x sub y todo esto al cuadrado. Vamos a proceder entonces a calcular cada uno de los datos que necesitamos. Bueno, hasta el momento eso quiere decir que por lo menos para los dos primeros datos el modelo de regresión se ajusta muy bien, es decir, está muy cerquita. Procedamos a encontrar las respectivas sumatorias. Notarán entonces que en comparación a la desviación estándar para las y, el SR nos da muy pequeño. Quiere decir que de entrada yo esperaría que el coeficiente de determinación dé bastante cercano a 1. Entonces el R cuadrado va a ser igual a, recuerden, el SY menos el SR dividido el SY. Y eso en este caso nos va a dar lo siguiente. En este caso nos da bastante cercano a 1, es decir, que el modelo de regresión que nos dieron desde un principio es muy bueno.
A propósito de ese modelo de regresión, que es que todavía no lo hemos determinado totalmente, recuerden que ya habíamos calculado el logaritmo natural de a sub 0, pero es que ese valor no nos sirve, sino que necesitamos es a sub 0. Va a ser igual a menos 0.69128162445. Y como necesitamos a sub 0, entonces vamos a aplicar función inversa del logaritmo natural, que es Euler, para que nos dé lo siguiente: a sub 0 igual a Euler a la menos 0.69128162445. En este caso a sub 0 nos va a dar lo que sigue. Eso nos da 0.500958696. ¿Listo? Por lo tanto, el modelo de regresión para los datos que inicialmente nos han proporcionado en el ejercicio será el siguiente: y igual a sub 0, que es esto, por x elevado a sub 1, que el valor de a sub 1 es 0,9, con un coeficiente de determinación igual a 0. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que este modelo de regresión describe en un 99,9967% los datos que nos han dado. Otra forma de concluir es lo siguiente: este modelo de regresión nos describe con una confiabilidad del 99,9967% los datos entregados. Bueno, muchachos, esto es todo por esta ocasión. En la próxima clase entonces vamos a realizar el tercer examen parcial. A la siguiente clase terminamos el tema, es decir, vamos a hacer lo siguiente. En los primeros 30 minutos vamos a ver el tema de interpolación. En la siguiente hora de clase vamos a ver de forma práctica cómo aplicamos todo esto de la regresión y de la interpolación. Y entonces de esa manera, en la tercera semana de mayo haremos el cuarto y último examen parcial, y a la semana inmediatamente siguiente vamos a hacer el trabajo final. Ese trabajo lo vamos a hacer en grupos de 3 personas para que lo vayan conformando. ¿Cómo va a ser la mecánica para ese trabajo? Va a ser la siguiente: yo les voy a montar en el Classroom un taller. Ustedes lo van a resolver. ¿Listo? En ese taller deben de aplicar todos los conceptos que hemos impartido en el curso. Entonces, es bueno que le den una mirada a todo lo que hemos visto: cálculo diferencial, cálculo integral, la parte de solución de ecuaciones y esto que estamos viendo ahora. No siendo más, nos vemos en la próxima.